Hoy nos toca revisar el bloque de texto de Primera a Corintios, capítulo 2, desde el verso 6 y todo el capítulo 3. Así que hoy tenemos que hacer una media maratón para poder cubrir estos casi 2 capítulos que vamos a revisar en esta mañana. Muy bien, ¿ya estamos listos? ¿Ya todos tienen sus Biblias? Primera Corintios 2, desde el verso 6 hasta el capítulo 3, verso 23. Vamos leyendo. Antes de leer, mejor dicho, permítanos hacer un preámbulo de esto de aquí. Bien recordemos de que el apóstol Pablo está escribiendo de forma confrontativa, irónica en ocasiones, con el fin de hacerles ver a la gente en Corinto la necedad en la cual están cayendo. Aparte de eso, recuerde que la iglesia no quiere escuchar mucho lo que el apóstol Pablo tiene que decirle, por el hecho de que Pablo no habla o no enseña, quizás como esos otros maestros, entre comillas, que traían nuevas ocurrencias para la iglesia y que estaban desviando a la iglesia del mensaje central. De la semana anterior nosotros podemos recolectar el principio de que la cruz de Cristo es el lugar donde la sabiduría completa y eterna de Dios se ha querido manifestar para que nosotros la podamos entender y también degustar. Pero parece que a la gente en Corinto no le gustaba mucho el tema. Asumo que pensaban que la cruz de Cristo es un tema para principiantes y que habían otras cosas más secretas. Pero en todo caso, ese es un poco del contexto literario de lo que hemos revisado hasta este día. Y hoy continuamos con el verso 6, que dice así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Y nos vamos a quedar hasta allí. Pablo comienza a hablar en términos donde de forma muy elegante les hace ver a su congregación, la congregación en Corinto, de que ellos se están comportando como ignorantes. Ya estamos llegando a un punto donde podemos definir necedad, ignorancia, inmadurez, quizás otro término con el que nos encontraremos en el texto de ser bebés o niños espirituales. Todas estas características hablan de una persona que no tiene como centro la cruz de Cristo. La cruz de Cristo en sí tiene que ver con todo. Cuando nosotros nos acercamos a las diferentes aristas que están alrededor de la crucifixión y de la cena del crucificado, nosotros nos damos cuenta de que la cruz tiene que ver con absolutamente todo. Le pongo como ejemplo: si bien en 4 fines de semana usted estuvo revisando que la familia, los asuntos que tiene que hacer el esposo, los asuntos que tiene que hacer la esposa, los asuntos que son de importancia para los hijos, ninguno de esos asuntos tiene relevancia si no fuese por la cruz de Cristo Jesús. Así que los principios de familia de Dios no salen porque es bueno ser esposo o porque es bueno ser una buena esposa, tampoco porque es bueno ser hijos obedientes. Eso sería un asunto muy reduccionista para el texto bíblico. El texto bíblico hará que todo cruce con la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensando en roles, esposo-esposa, donde usted aprende de sacrificio hasta la última consecuencia, provisión, nutrir, cuidar, sustentar y estar allí presente, sino en la cruz de Jesús. Porque es en la cruz de Cristo donde nosotros aprendimos de que Dios hizo provisión para nuestra necesidad. Así que los roles de los esposos van a estar íntimamente relacionados con la cruz. De la misma forma, la Escritura nosotros nos plantea de que Cristo por todos murió, incluida su iglesia, a la cual Él la cuida, y el asunto que le compete a las esposas es que ellas son con sus esposos de la misma forma en que la iglesia lo es con Cristo Jesús, al contemplar el crucificado. Así que los roles esposa-esposa salen de la cruz.
Si hablamos de los roles de los hijos que se someten, pues tengo al Cristo previo a la cruz que le dice al Padre: Padre, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Entonces los hijos encuentran razón de ser en la obediencia cuando contemplan a la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo también puedo ver reflejado el asunto del carácter, porque en la cruz de Cristo yo tengo una muestra de qué tan dura y qué tan fuerte es la ira de Dios frente a la iniquidad, pero al mismo tiempo veo el carácter de Dios que limita su ira para que no lo toque a usted ni me toque a mí. Así que en la cruz yo también tengo una lección increíble de cómo someter mi carácter, especialmente cuando su carácter está demandando que otro muera o que otro pague. En la cruz de Cristo se ve todo. La cruz de Cristo también tiene que ver con las decisiones que usted tiene que tomar que pueden afectar a su familia. En las decisiones donde se entrega todo, donde se sacrifica todo, porque así fue la cruz. Dios mismo está entregando al Verbo, al Hijo, lo más valioso que tiene, por obrar el bienestar del resto. Si quiere ver también, en la cruz de Cristo se deja ver la falla de los sistemas de justicia humanos o los sistemas políticos humanos. Porque en medio de la escena de la cruz, usted tiene a un gobernante que dice: no hallo ninguna falta en este hombre. Pero al mismo tiempo el propio sistema lo manda a crucificar para que las masas no tiendan hacia el caos o la destrucción. Entonces usted en la cruz de Jesús también contempla las fallas de los sistemas humanos en cuanto a justicia, en cuanto a política o los conceptos de equidad. La cruz los deja al descubierto. En última instancia, usted en la cruz ve la fortaleza de carácter que, pese a la falta o al pecado más terrible o a la afrenta más odiosa que usted y yo tengamos que enfrentar, usted contempla un Cristo que, pudiendo decir lo que sea, desde allá en el monte del Calvario, puede gritar: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, en la cruz también yo tengo la mejor lección de perdón, porque tengo al Dios justo que, debiendo eliminar a toda la humanidad, y eso lo incluye a usted y a mí, es el Dios que decide perdonar la falta más atroz y más terrible. Y por lo tanto, la cruz me llama también ¿a qué? A que cuando yo soy ofendido por alguien, ¿qué puedo hacer? Contemplar la cruz otra vez y ver que en la cruz fue perdonado lo imperdonable, y contemplar que en la cruz fue cubierto el pecado más terrible. Y eso le da la fuerza a mi corazón para decidir perdonar. Y de la misma forma, la cruz me deja ver la realidad horrible de mi pecado. Cuando yo soy el que ofendo, cuando yo soy el que hago mal, cuando yo soy el que peco, yo contemplo lo terrible que demanda el pecado para que pueda ser perdonado. Veo al cuerpo del crucificado destruido. Esto solo como una breve reseña de que la cruz tiene que ver con todo lo que usted se imagine, y no hay tema que esté fuera o exento de la cruz. ¿Qué acontecía con la gente en Corinto? La gente en Corinto pensaba de que el mensaje de la cruz es solamente para principiantes. Es decir, el Evangelio, aquel núcleo tan resumido y al mismo tiempo tan esencial en el cual el Evangelio se puede resumir. Si usted recuerda los puntos que se mencionaron la vez anterior, hablaba acerca de qué. Tenemos más de 300 profecías cumplidas porque el tiempo de cumplimiento ha llegado. Tenemos un Mesías que ha muerto a causa del pecado de forma sustitutiva y ha resucitado para darnos esperanza de vida eterna. Tenemos a un Señor y a un Cristo que viene por segunda vez a juzgar y que llama a la gente al arrepentimiento. Y en ocasiones nosotros, como la iglesia en Corinto, caemos en el mismo error de pensar que ese mensaje que llamamos el Evangelio o el querigma, o como usted le quiera decir, no solamente es para el nuevo en la fe, es toda nuestra vida. Toda la vida, desde que conocimos al Señor hasta el día en que nos muramos o Cristo venga por nosotros, toda la vida dependeremos de ese mensaje del Evangelio, que Cristo ha venido, ha muerto, ha resucitado, que viene por segunda vez, que ha cumplido todo lo que tenía que cumplirse, que ha satisfecho todo lo que tiene que ser satisfecho y que llama a la gente al arrepentimiento. ¿Qué es lo interesante de este primer bloque de texto, desde el verso 6 hasta el verso 8? Hay ciertos términos que el apóstol Pablo utiliza. Por ejemplo, habla acerca de los gobernantes de este mundo. El término que utiliza allí para gobernantes es el término arconte.
Y es un término propio, político, no solo del primer siglo, sino de hasta 4 siglos hacia atrás dentro de la cultura griega, para hablar de aquellos que tienen el poder político, o inclusive también aquellos que manejan las nuevas tendencias filosóficas. Es muy interesante la relación que se da entre filosofía y política, van siempre de la mano, una es hija de la otra, indistintamente, qué lindo. Pero en todo caso el apóstol Pablo pone al descubierto una cosa, que en ocasiones nosotros, teniendo el consejo de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo la guianza de Dios, preferimos el consejo, la filosofía o la forma de pensamiento de otra persona o de otro gobernante de las tendencias de pensamiento. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿En qué van a terminar todas estas filosofías? Dice el texto, estas filosofías propias de hombres van a terminar en nada. Quizás para usted y para mí sea un poquito complicado. Vuelvo al tema histórico, porque usted y yo, ¿cuántos años tenemos de independientes? Como imperio, nación, república, como lo quiera llamar. 24 de mayo de 1822. Tenemos menos de 200 años de ser república. O sea, nuestra historia es de este tamaño. Cuando Pablo escribe esto, el imperio romano ya estaba cerca de la mitad de un milenio de existencia. Y si Pablo cuenta con el trasfondo griego, nos vamos más siglos atrás. Y si vamos a todo el devenir histórico, Pablo está hablando históricamente, dejando sobre la mesa un principio interesante. Se han levantado filosofías, formas de pensamiento, formas de hacer política y formas de gobernar que para quien la propone es lo non plus ultra que puede existir, pero Pablo dice, toda esa sabiduría humana será reducida a nada. Y la historia nos demuestra que eso es cierto. Y entonces ha venido la época premoderna, la época moderna, la época posmoderna, y de cada época nosotros podemos ver que la tendencia filosófica, la forma de pensar, se va a pique y desaparece. Pero ¿qué en cuanto a la esperanza de la cruz de Cristo? Y entonces, acabó el imperio romano y la cruz de Cristo sigue en pie. Y continuamos con las famosas divisiones de Oriente y Occidente y la cruz de Cristo sigue en pie. Entonces vino el periodo bizantino y la cruz de Cristo sigue en pie. Y se levantó el musulmanismo allá por el 500 y tanto después de Cristo y la cruz sigue en pie. Y entonces viene el imperio otomano, los turcos y las guerras que hay por allá en Europa y la cruz de Cristo sigue en pie. La humanidad ha pasado por 2 guerras mundiales y una catástrofe nuclear y las filosofías propias de Lenin, de Stalin, los capitalismos acérrimos, todas se comienzan a ir a pique y solo hay un elemento que continúa estando en pie, la cruz. Será entonces que la escena de la muerte del Mesías crucificado pone a prueba nuestros sentidos de esperanza en cualquier otra cosa y a la luz de lo que dice el texto, todas ellas llegarán a su fin. Y la cruz seguirá en pie. Pablo con este argumento se lanza entonces al verso 9, cuando utiliza estas 3 líneas en negativo y una línea en positivo, que dice allí, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y entonces en el contexto de 1 Corintios, este amar a Dios o este depender de la sabiduría de Dios se resume en algo tan sencillo como volver los ojos a la cruz de Cristo. Eso es amar a Dios. Amar a Dios en la Biblia no se traduce en cuánta plata usted da o no da. Amar a Dios en la Biblia no tiene que ver con cuánto usted se esfuerza, porque por último usted es salvo por gracia. Y permítame una digresión. Cuando hablamos de gracia, no significa, en alguna lectura que usted pueda tener, de que yo solo necesito la gracia para ingresar a la salvación. Usted necesita la gracia para toda la vida. No vaya a pensar que usted se mantiene en la salvación convirtiéndose en una persona
no sé, religiosa, o que dice, bueno, ahora que soy salvo, entonces tengo que hacer esto, esto y lo otro para agradar a Dios. La gracia a usted le garantiza de que usted ya es acepto, ya es agradable a Dios y no toma en cuenta jamás su esfuerzo. Pero el relacionarme con esa gracia, con ese favor inmerecido, comienza a transformar mi vida. Porque tengo un Señor que me muestra todo lo que hizo, todo lo que dio, todo lo que sacrificó, y que lo que logra es una respuesta propia del corazón, a seguir lo que Él quiere, a amar su voluntad. Es muy distinto. De la gracia seremos dependientes toda la vida y por toda la eternidad. Pero en todo caso, Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Ha preparado cosas para aquellos que le aman. Ahora, dentro de este contexto, estos corintios que se creen sabios, que se creen que tienen, yo qué sé, la doble porción de la unción del Espíritu Santo, estos corintios que se creen que son parte de la segunda bendición, de la tercera ola, del nuevo gran avivamiento, del producto de las 7 unciones, la generación especial, qué sé yo. Pablo dice, ustedes son los que no escuchan, ustedes son los que no oyen, porque han puesto su atención en otras cosas que no es la cruz. Y eso es lo que acontece en nuestros días. Hoy la gente está más centrada en, no sé, atar y desatar demonios. La gente está más interesada en que los ángeles le obedezcan o no. Hoy la gente está más centrada en dar plata para supuestamente recibir el 1000% por la plata que da. El Dios de esas personas es el dinero. Hoy la gente está más centrada en vivir quizás algún tipo de super e hiper espiritualidad. Pero a la luz del texto bíblico, sabiduría de Dios es cuando mi mente se centra en la cruz. Así de simple, así de sencillo. Y fíjese que Pablo va a continuar con su argumento hasta mostrarnos que la sabiduría de Dios está al alcance de todos. Cuando Pablo le escribe a los corintios, habían muchos cultos místicos, lo que para nosotros serían el día de hoy asuntos esotéricos. Y déjeme decirle, hay esoterismo dentro de la cristiandad hoy en día. Esoterismo desde donde a usted le venden el agua del río Jordán y la piedra con que David mató al gigante para que usted mate a los suyos. Hay esoterismos fetichistas inclusive, donde usted es casi que un dios con el poder que tiene para hacer las cosas. Hay esoterismos fetichistas cuando usted le dicen, es que tú eres un cristiano común y corriente, pero cuando pasas por la quinta, la sexta y la séptima unción, entonces tú ya estás listo. Y uno se queda, ¿de dónde salió todo eso? Tenemos el mismo problema que tenía la gente en Corinto. Ellos asumían que esto era espiritualidad, pero Pablo les va a decir de una forma linda, ustedes no están siendo espirituales, eso no es ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Que la cruz de Cristo está presente en los corazones 24/7, 365 veces en el año. Entonces, mire esto, verso 10. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Ahora, fíjese, esta revelación, por si acaso, no vaya a tomar y decir, ay, sí, el Espíritu me dice hasta con qué medias tengo que vestirme en el día de hoy. Para el carro. Según el texto bíblico, ser guiado por el Espíritu es cuando, otra vez, yo tengo presente la cruz de Jesús. Cuando el Espíritu me habla a mí, si usted quiere de alguna u otra forma, yo quiero que Dios me hable, sencillo. El Espíritu lo lleva a usted a ser confrontado con la cruz de Cristo. Y allí es cuando Dios habla a su corazón. Usted va a la palabra de Dios. La palabra de Dios se queda aquí, viene acá, produce en usted confianza y fe. Y al mismo tiempo el Espíritu le confronta con la cruz. Entonces, si usted es un tacaño, entonces usted se topará con el texto que dice, aquel que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. ¿Y dónde usted ve la escena de pobreza más lacerante? En la cruz.
porque a diferencia de nuestros cuadros, a los crucificados se los crucificaba desnudos, sin que tengan nada encima. Es la imagen de la pobreza extrema. Es el Dios que ha sido generoso hasta lo sumo para enriquecerlo a usted, para proveerle a usted producto de su corazón generoso. La cruz de Cristo tiene que ver con todo. Allí Dios le habla. Por favor, no seamos reduccionistas. Más o menos, Dios me dice de qué botella tomar el agua. Dios me dice qué pantalón jean me tengo que poner hoy día. Dios me dice qué camisa me tengo que poner el día de hoy. Es la cruz la que rige el corazón. Y eso es el Espíritu de Dios hablándome a mí con la mayor revelación que es Cristo Jesús. Si usted por ahí no se acuerda de un texto, pero por lo menos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y en el verso 1, dice así el texto: Dios, habiendo hablado en otras ocasiones por medio de los profetas, hoy ha decidido hablarnos por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, al cual Dios le ha hecho heredero de todo y por el cual creó todas las cosas. Dice así el texto. Entonces no hay mayor revelación que Cristo Jesús, que yo sepa y que la Escritura muestre. Dios ha revelado todo esto por medio de su Espíritu, dice el verso 10, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y hacemos una pausa hasta allí. Muy bien, y entonces ¿ahora qué acontece? El apóstol Pablo dice de que el Espíritu Santo de Dios ha sido dado al creyente. Y hay otros textos que validarían la misma idea. Cuando, por ejemplo, usted revisa el libro de Efesios en el capítulo 1 y en el verso 13, ese texto es como para aprendérselo de memoria. Ahí el apóstol Pablo dice: ustedes, cuando escucharon y cuando creyeron el mensaje del Evangelio, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la herencia de Dios para nosotros hasta el día final. Entonces, ¿qué acontece? Cuando nuestros corazones se vuelven hacia la cruz, hacia el evento donde mi pecado fue perdonado y donde la gracia de Dios se derramó sobre mí, inmediatamente el Espíritu de Dios viene a habitar en mi vida. Y Pablo tiene que hacer esta referencia de que, ¿qué hace el Espíritu Santo? Y lo pone con contraejemplo. ¿Quién conoce lo profundo de uno mismo? El interior de uno, pues. Cuando usted se enoja, usted sabe por qué se enoja. Cuando usted se pone triste, usted sabe por qué se pone triste. Que a veces usted no quiera responder la pregunta, ese ya es asunto suyo. Pero usted sí sabe por qué se enoja, por qué se pone triste, por qué a veces a uno mismo se cae mal. No, yo sé por qué yo me caigo mal en ocasiones. Entonces Pablo pone esta analogía y nos deja entrever, muy bien, así como el ser humano, el interior del ser humano sabe qué mismo está pasando aquí adentro, de la misma forma el Espíritu de Dios conoce lo que está en la profundidad del corazón de Dios. Y esto es la cosa interesante, que ese Espíritu que conoce lo profundo de Dios, ese Espíritu es el que ha venido a vivir dentro de mí. Es decir, la profundidad de Dios se centra otra vez en la cruz de Cristo. Bien, el apóstol Pablo dice, para que podamos comprender, entender la gracia que nos ha sido dada. Inclusive hasta el término del verbo allí tiene que ver con la cruz. La cruz como hecho en el pasado tiene una implicancia para el día de hoy, y que solo el Espíritu de Dios nos las puede hacer entender de mejor forma. Por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. Vamos al verso 13. Esto es precisamente de lo que hablamos
no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y aquí viene el verso 14, que es un verso terrible. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Y si hemos hecho un buen trabajo de leer el texto bíblico aquí, ¿de quién habla o de qué habla el Espíritu Santo? ¿Cuál es la sabiduría que ha estado oculta? La cruz. La cruz. Hermano Tito, o sea que usted me está diciendo que en esas otras conferencias o en esos otros temas donde la cruz de Jesús no es central, no está el Espíritu de Dios. Y aunque le suene fea la respuesta, usted tiene toda la razón. Allí no está el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios muestra la gracia que nos ha sido dada. Porque el Espíritu de Dios muestra la sabiduría de Dios que ha sido plasmada en la cruz. Y usted lo leyó la semana pasada. Porque en Cristo Jesús nosotros tenemos la sabiduría de Dios en nuestra justificación, redención, santificación. ¿Lo leyó o no lo leyó? Entonces, esas son las cosas que el Espíritu Santo sí muestra, revela, confronta, habla, como usted lo quiera llamar. Y eso ya pone un filtro, porque habrán entonces muchas cosas que al no considerar la cruz de Cristo no son de Dios, así lo parezcan. No son de Dios, así nos la vendan de esa forma. Porque el mensaje de la cruz es locura para el que se pierde. No faltará, perdóneme, no faltará algún zángano que diga: es que el mensaje del Evangelio es la leche espiritual, pero hay cosas más avanzadas que eso. ¿En serio? Dígame usted, ¿qué revelación puede ser mayor que el Cristo crucificado? El Dios omnipotente colgado de una cruz. Dígame usted, ¿qué revelación es más grande que eso? ¿Qué revelación es que el mismo Dios que es vida abraza la muerte para que usted deje la muerte y tenga vida? Dígame usted qué revelación puede tratar con el corazón para perdonar la falta más imperdonable, sino solo la cruz. En un texto escrito por un creyente se hace referencia a la vida de Simon Wiesenthal, un sobreviviente del Holocausto. Simon Wiesenthal era médico y los alemanes, aunque lo tenían de a menos porque era judío, lo ponían allí en la carpa donde llegaban los soldados heridos del frente para que este doctor judío los dé curando. Ahora, Simon Wiesenthal ha perdido a su familia en las cámaras de gas, en los trabajos forzados, ha visto y probablemente tuvo que transportar cuerpos de amigos, cuerpos de familiares ya muertos para echarlos en fosas comunes o quemarlos en el crematorio. ¿Qué le parece un nivel de ofensa de ese nivel? Ofensa a nivel holocausto. Terrible, ¿no? Sucede que un día en su carpa llega un alto oficial de la Gestapo, la SS, las mentes macabras que se encargaron de poner en práctica la solución final, matando a todo el mundo y quemando a todo el mundo. ¿Qué habría hecho usted de Simon Wiesenthal? ¿Quiere que le diga algo? Usted saca el bisturí y le corta la yugular. Porque eso es una ofensa a nivel holocausto. Este hombre está frente a la dura prueba
de perdonar o no. Se puede perdonar. Y continúa la anécdota diciendo de que el hombre decide curarlo, estabilizarlo y atenderlo bien. Eso es perdón. ¿Dónde yo encuentro la mejor fuente de perdón? La cruz. Dios tiene más que ver con su diario vivir en sus relaciones que con que usted esté volando a 5 centímetros del piso, asumiendo que usted está bajo el influjo de no sé qué poder. Dios está más interesado en tratar con las durezas de su corazón, con que usted sienta algún tipo de corriente que le recorre el cuerpo. Dios está más interesado que el mensaje de la cruz se entienda antes que cualquier otra cosa. Y por eso el apóstol Pablo dice allí de que para mucha gente el mensaje de la cruz es locura, es lo básico, es lo con lo que se inicia, pero se deja a un lado la profundidad de alma y de pensamiento que el crucificado nos deja entrever en la imagen del Calvario. Entonces mire lo que dice más adelante, verso 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que proviene del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Dice así, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente, y en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Aquí este verso 15 tiene que ver mucho con la dependencia de estos maestros místicos, de este misticismo que a veces hay. Y si usted se da cuenta, en cualquiera y otra religión, siempre se genera esa dependencia entre la persona y el líder, entre el individuo y el caudillo, entre la masa y el que va al frente. La mayoría de credos y movimientos políticos tienen eso como punto central. En el mundo cristiano no es así, porque en el mundo cristiano todos somos iguales en primer lugar, y la mejor dependencia que un servidor cristiano puede tener es que usted dependa de la palabra de Dios. Se acabó. Claro que en un principio usted pedirá consejo, usted pedirá, hermano, yo me topé con esto en la Biblia, ayúdeme a explicar alguna cosa así. Pero en última instancia, la dependencia que sí queremos generar como iglesia es que usted dependa de la palabra de Dios. Y para eso usted tendrá que leerla, para eso usted tendrá que estudiarla, para eso usted tendrá que conocerla, para eso usted tendrá que aprender a leer el texto. Pero esa es la última dependencia que anhelamos que usted abrace. Porque aquí no queremos, o mejor, la idea de la iglesia en términos bíblicos no es que usted sea dependiente de una sola persona. Ay, es que me pasa eso, voy a ir donde el hermano así, porque me ore, porque cuando el hermano ora es efectivo. ¿Qué? No, es que mira, yo voy a viajar a este país porque las disertaciones que hace nunca han sido escuchadas y es fuera de lo común. ¿En serio? Así de mal andamos. ¿Pero qué me muestra el apóstol Pablo? El que es espiritual, y ahora ya puedo definir quién es alguien espiritual. Persona espiritual es la persona que tiene a la cruz de Cristo como centro y fundamento de su vida, decisiones, carácter y emociones. Eso es ser espiritual. No es que le pongo la mano y se cae. Ser espiritual es la cruz de Cristo aquí, aunque le parezca duro. Por ende, podríamos nosotros sacar una lista de qué cosas pertenecen a alguien que no es espiritual. Y entonces, a la luz de lo que vamos leyendo, no es espiritual, alguien que compite por espiritualidad.
Y por lo general usted lo va a identificar a veces por las preguntas. ¿Ya has recibido la doble unción? ¿Ya has recibido la triple unción? ¿Ya has recibido las 7 unciones? ¿Ya has hecho el pacto así asado y cocinado? ¿Ya recibiste el poder para atar y desatar ángeles en el cielo? Espiritual no es quien compite por espiritualidad. ¿Quién más es un no espiritual? Un no espiritual es aquel que asume que tiene una revelación mayor. Revelación mayor a la de Cristo mismo en la cruz y su resurrección. No hay mayor revelación que aquella. ¿Quién es no espiritual? Toma las palabras de la sabiduría de cualquiera para hacerlas parte de sí mismo. También es un no espiritual aquella persona que no quiere avanzar en el conocimiento de la gracia de Dios. Porque a veces, en muchas congregaciones, podemos tener personas que tienen 30 años cumpliendo 1 año de cristianos. Valga el chiste o vaya la ironía, pero es así. El asunto en Cristo es que uno crece por efecto natural, uno crece, porque uno profundiza, como dice el apóstol Pablo, el Espíritu me deja entender la gracia que me ha sido dada. Entonces, a medida que yo voy conociendo esa gracia, es natural, voy creciendo. Pero, si usted considera que la cruz de Cristo es solamente para los recién nacidos en la fe, ese fue su primer paso para la gran pausa, para el gran detenimiento en el conocimiento de Dios. Vamos un poco más adelante. Sigamos al capítulo 3 y se va a dar cuenta de algo más. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Y entonces aquí vienen otras características de un inmaduro espiritual. ¿Y qué dice allí? Porque mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿acaso no serán inmaduros? Y entonces usted puede decir, a ver, hermano, ¿y qué tienen que ver los celos y las contiendas con la cruz de Cristo? Bastante. Porque a la luz de la Escritura, sin Cristo usted era enemigo de Dios y lejos de toda clase de vida. Y es Dios quien obra la reconciliación. Así que, la cruz de Cristo tiene mucho que ver con los celos y las contiendas. Porque la cruz de Cristo habla de 2 partes que estaban en enemistad, el hombre para con Dios y que son ahora reconciliados en la cruz. La cruz también envuelve un misterio, que es lo que el libro de Efesios nos comparte, cuando él dice, Dios de 2 pueblos diferentes que había en aquel entonces, por lo menos en la iglesia de Éfeso, los judíos y los gentiles, con sus diferencias sociales, culturales, religiosas, etc. Dios de 2 pueblos hizo un solo pueblo. Dios derribó una pared de enemistad. Entonces, cuando usted tiene cosas como, pero y míralo a ¿qué se habrá creído? Es un alzadito, ¿no? No ocupa el puesto social que le corresponde. Usted está en contiendas y usted está en amargura. Y la cruz de Cristo no es el fundamento de su corazón. Simple y sencillo. Entonces dice, ay no, pero es que yo por acá y de aquí, bueno, habrá que ver si es que sí o si es que no. Y dice Pablo, mientras en ustedes hayan celos y contiendas, ustedes son inmaduros, ustedes no han abrazado la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo no les ha mostrado nada. Ya estamos por ahí viendo por qué Pablo es irónico en su forma de escribir, porque está dando duro a la iglesia. Entonces dice Pablo, ¿acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Humano como cualquiera otro. Cuando uno afirma, yo soy de Pablo o yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, y según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, dice Pablo, acuérdese de la introducción, en Hechos 18. ¿Quién funda la iglesia en Corinto? Pablo. Yo sembré. Apolos, ¿qué hizo? Regó. ¿Pero quién dio el crecimiento?
Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado por su propio trabajo. Y en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, ustedes son el edificio de Dios. ¿Qué había en la iglesia? Partidismos. Y eso también es una conducta propia de la inmadurez. No solamente partidismos entre quienes les habían hablado del Evangelio o habían sido maestros, pero acuérdese que estos seguían filosofías humanas. Y las filosofías humanas de aquel entonces eran tan chifladas como las del siglo XXI. Por ejemplo, había gente que para trazar su árbol genealógico se iba hasta los dioses mitológicos, ¿no? Había el caso también de aquellos que lanzaban su árbol genealógico hacia los patricios fundadores de la nación. Allá por el 400 y pico, cuando Roma, con Rómulo y Remo, se inició como república, qué sé yo. Hoy también tenemos cosas así. Hoy también tenemos los mismos pensamientos partidistas. Y quizás usted y yo no seamos tan chiflados como para elaborar nuestro árbol genealógico hasta los dioses griegos y romanos, pero sí en ocasiones les damos fidelidades mentales a personas, a filósofos, a pensadores, a políticos y a gente que trae alguna u otra tendencia nueva. Hermano, o sea que la cruz de Cristo también tiene que ver con la política, y claro que sí, porque eso lo hace pensar a usted en dar su voto a la persona que, según lo que usted vaya discerniendo, obre el bien común. Así como el Cristo por todos murió, de la misma forma, la cruz de Cristo está presente en todo ámbito. Pero en todo caso, aquí la iglesia estaba llena de partidismos. Yo soy de este, yo sigo a este de acá, yo sigo... Póngale el nombre que usted quiera, y es igualito al día de hoy. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Si entre ustedes hay partidismos, ustedes no son espirituales, ustedes no están guiados por el Espíritu, ustedes no tienen el Espíritu, ustedes no entienden la gracia de Dios. Continuemos con el texto, tenemos que acabar el capítulo 3. Ahora, luego Pablo tiene que reforzar el tema de que Cristo es el fundamento. Y mire usted, sáltese por favor al verso 11 para que vea. Porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto. ¿Y cuál es el fundamento según el texto? Jesucristo, nadie más. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, ¿su obra se mostrará tal cual es? Pues el día del juicio la dejará al descubierto y el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él mismo sufrirá la pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Para ir uniendo, Pablo nos dice de que él y Apolos y también Cefas, que es el apóstol Pedro, ellos son colaboradores ¿de quién? Colaboradores de Dios. Ahora, hay que trabajar un poquito con esa frase, porque no vaya a escuchar por alguien que diga más o menos es que Dios y tú trabajan juntos, ¿no? Y entonces más o menos es como que yo estoy aquí y Dios también está aquí porque yo soy colaborador de Dios. Pero ahí sucede que la partícula de, colaborador de Dios, muestra algo interesante. Es una forma de decir, Apolos y yo somos un par de trabajadores que le pertenecemos a Dios. No es tanto el asunto de que estamos en igual estima con referente al trabajo, sino más bien de que ellos como personas le pertenecen a Dios. Y esto es importante para el argumento que sigue un poquito más abajo. ¿Cuál es? ¿Cuál va a ser la base el día en que Dios juzgue nuestra vida? ¿Cuál va a ser la base del juicio? Si usted hoy tiene un juicio laboral, ¿cuál es la base del juicio? El Código de Trabajo.
Si usted tuvo un accidente de tránsito, ¿cuál va a ser? Toda la cuestión jurídica del asunto en las calles. Si hay asesinato, se irá a lo penal. Muy bien, ¿cuáles van a ser las bases entonces para el juicio al final de los tiempos? La cruz de Cristo. Esa va a ser la base de todo. A la luz de ese evento se va a juzgar todo. Es decir, ya, se resintió. Muy bien. ¿Qué dice la cruz de Cristo? Así como Dios os perdonó, ustedes también tienen que perdonar. ¿Y qué pasa con el que no reaccionó de esa forma? La cruz de Cristo lo pone en jaque, porque sencillamente no lo hizo. O en los términos de fidelidad, ¿no? La cruz de Cristo habla de fidelidad. Cristo ha sido fiel para con el Padre, Cristo ha sido fiel para con la iglesia, que está llena de falla y de pecado. Entonces, ¿cuál va a ser el día en que el Señor llame la atención al esposo infiel o a la esposa infiel? La cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es la prueba más cruda y fehaciente de fidelidad hasta el máximo. Los elementos del juicio en el cual Dios llamará la atención y llamará cuentas a nuestra vida será la cruz de Jesús. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Cada uno tenga en cuenta cómo construye. Entonces, si usted construye por sus propios razonamientos, siguiendo la filosofía del uno por el otro, ¿qué dice el texto? Al final el fuego la probará. Pero ¿qué pasa si usted construye, como dice el texto bíblico, amando la sabiduría de Dios, amando la cruz y su resurrección? ¿Qué va a acontecer? Su obra va a permanecer. Y es una forma de hablar de eternidad inclusive. Y termina el verso 16 hasta el 23 diciendo así: ¿acaso ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes, él está hablando a la comunidad, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Y como está escrito, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre, porque al fin y al cabo todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Cefas, el universo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Cerramos entonces la lectura de este bloque de texto teniendo presente algo. ¿Usted quiere ser una persona espiritual? La respuesta es sencilla. Considere la cruz de Cristo para todo. ¿Usted quiere amar a Dios? Ame la gracia de Dios que fue entregada en una cruz y sellada por una resurrección. ¿Usted quiere saber cómo reaccionar frente a problemas del corazón o relacionales? Vaya a la cruz y recuerde lo que pasó allí. Y según eso, tome su decisión al día de hoy. ¿Vamos bien? Hemos terminado el capítulo 3 de 1 Corintios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir, que nos ayude a apreciar el sacrificio sobre cualquier otra cosa, que redefinamos nuestros conceptos de espiritualidad, que seamos verdaderamente espirituales cuando decidimos según la cruz de Jesús. Nos acercamos a ti, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas la atención de cosas que nos asedian, nuevos conceptos en teoría que salen y cosas que pueden ser muy llamativas a nuestra atención. Pero hoy nos acercamos a ti para pedirte que selles en nuestro corazón la cruz de Cristo, que veamos en la cruz nuestro modelo de espiritualidad, de humildad, de entrega,
de sacrificio, de búsqueda de bienestar, de fidelidad, que veamos en la cruz toda nuestra vida explicada en ese sacrificio. Conocerte, Señor, lo que nos escribe Pablo, habla de entender tu sabiduría, entender la cruz, que entender la cruz entonces sea la misión de nuestra vida hasta el final. Es lo que te pedimos en esta mañana y tarde ya. Gracias, Señor, por lo que has recordado a nuestro corazón. La forma, Señor, que tienes de hacernos ver lo esencial. Tú eres lo esencial, Señor, en tu sacrificio. Bendícenos, Señor. Te agradecemos por estos días un poco libres que hemos tenido. Te ponemos en tus manos esta semana y permite, Señor, que el brillo del Cristo mismo nos alumbre en toda decisión y en toda cosa que emprendamos, teniendo en cuenta, más que cualquier otra opinión, tu santo temor, tu reverencia, nuestro amor a ti. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.